Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Corte, el espacio dedicado al servicio de laboratorio clínico en la que hablamos sobre normativa, gestión de calidad, mejora continua y mucho más. Comienzo uno de los primeros episodios de esta serie, No conformidades, lo que no te han dicho. Hoy veremos las bases, las categorías que existen, cómo redactarlas, cuál es su estructura y algunos ejemplos para poder comenzar a conllevarlo dentro del sistema de gestión de calidad. Si este tema te parece abrumador, no te preocupes. Al final del episodio te cuento de un recurso que simplifica todo este proceso. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación, así no te pierdes los próximos episodios. Ahora sí, para entrar en términos, una no conformidad es el incumplimiento o un requisito obligatorio que impide claramente que el servicio cumpla con estándares establecidos. Vamos a dividirlo en dos tipos, en requisitos externos e internos. Los externos se refieren a las normas, a las leyes que rigen nuestra autoridad sanitaria como es el Ministerio de Salud Pública. Como para nombrar un ejemplo, el Reglamento 2393. Cumplirlo te permite obtener el permiso de funcionamiento. Si quieres saber más, te dejo una tarjeta en la esquina superior derecha para que puedas revisar el video. Dentro de los requisitos externos también se encuentran las normas internacionales para la estandarización, como ISO 15189 para la acreditación o ISO 9001 para la certificación. Como para mencionar un ejemplo, podemos decir, no se cumple el requisito de disponer correctamente los residuos biopeligrosos. Si se mezclan residuos comunes con infecciosos, se declara una no conformidad. Esto puede generar multas. Por ende, los requisitos externos suelen ser un poco más graves porque ponen en riesgo la licencia de funcionamiento, pueden causar pérdidas de la acreditación o certificación y aumenta el riesgo de sanciones legales o administrativas. Por otro lado, tenemos los requisitos internos que pertenecen a los propios del laboratorio, con sus políticas internas, procedimientos, protocolos, todo eso que ustedes han definido como obligatorio, como también los requisitos de partes interesadas. Aquí entran todos los clientes, como los colaboradores y los pacientes ambulatorios o los médicos tratantes. Por ejemplo, una política interna, la entrega de resultados en máximo 24 horas. Si los resultados se entregan en 48 horas sin justificación, surge la no conformidad por incumplimiento de esta política. Y aunque el requisito haya sido creado por el mismo laboratorio, tiene la misma validez y es objeto de una auditoría o de una inspección. Y quiero resaltar que todo requisito no cumplido muchas veces se nos escapa de las manos. Por ende, la detección de no conformidades es muy importante y hay que verla como una oportunidad de mejora, ya sea venga de un requisito interno o de un requisito externo del laboratorio. Lo que me lleva a mencionar su importancia. Quiero que se la imaginen como esa herramienta o ese resorte que te impulsa hacia la mejora continua del laboratorio, por lo que te permite detectar desviaciones antes de que se generen errores mayores. Y esto permite identificar a tiempo las fallas de los procesos antes de que impacten directamente en la atención del paciente o en la calidad del resultado. Y claro, las no conformidades son evidencias concretas de que algo no está funcionando como debería. Y es por eso que tras un proceso ayudan a dejar de suponer y empezar a actuar con base en datos reales. Para esto nos apoyamos en un análisis causa-raíz. Así poder entender las razones bases y poder desarrollar estrategias efectivas. Pasamos también a la necesidad de hacer correcciones inmediatas. Toda no conformidad requiere de estas. Estas se caracterizan por ser rápidas y ayudan a mitigar el impacto de esa no conformidad. Dependiendo de la no conformidad, se van a tomar acciones correctivas. Estas acciones son clave para prevenir la repetición de la no conformidad y ayuda a fortalecer el sistema. Ahora, estas requieren un análisis más profundo, por ende requiere más tiempo para su seguimiento. Esto lo vamos a profundizar en los siguientes episodios de esta serie. Y cuando se trata de fomentar una cultura de aprendizaje, estas ayudan mucho. Porque no se realiza con esa intención de culpabilidad, sino de fomentar una cultura más responsable y de calidad. En el contexto del laboratorio clínico, las no conformidades pueden deberse a varios motivos. Pueden venir de quejas, observaciones, revisiones por la dirección, análisis de datos o auditorías, internas o externas. Una vez que se estudian, se evalúan cuál es el origen de esa falta de incumplimiento, se hace el mayor esfuerzo para abordar ese sistema y poder sostenerlo. Por eso es muy importante manejar la resistencia al cambio. Entre las razones más comunes se encuentra la falta de documentación, como por ejemplo los procedimientos, los instructivos, los manuales o registros relacionados con los procesos analíticos, preanalíticos o posanalíticos. Esto tiene consecuencias ya que incumple los requisitos de control documental, como también el laboratorio no aplica correctamente alguna parte del sistema de gestión de calidad.
Por ejemplo, que se encuentren instructivos sin firma de aprobación, o que se evidencie la ejecución incorrecta de los procedimientos definidos, como por ejemplo prácticas de bioseguridad. Puede levantarse una no conformidad en caso de que se evidencie que la organización no implemente criterios claros y documentados para algunas áreas, por ejemplo, en la gestión de calidad de las muestras, el control interno de la calidad o el aseguramiento de los resultados. Y así, por ejemplo, revisión desactualizada de un procedimiento o registro mal codificado y sin fecha. Como vemos, se pueden dar múltiples situaciones y es necesario que las no conformidades se clasifiquen según la relevancia. Para eso entramos a las categorías. Esta evaluación nos permite clasificar a las no conformidades como mayores o menores según su gravedad e implicaciones. Es posible considerar 3 factores: su alcance, su impacto y las consecuencias que podría derivarse. Entonces comenzamos con la no conformidad mayor. Esta compromete la efectividad del sistema de gestión de calidad, ya que impide que se alcancen los resultados previstos. Como también es importante mencionar que esta no conformidad mayor evidencia deficiencias en nuestros procesos y comprometer directamente la confiabilidad de los resultados emitidos, la seguridad del paciente o la trazabilidad de los procesos. Podría tener consecuencias significativas para la organización, incluyendo reclamos por parte de los usuarios, observaciones de entes reguladoras o incluso riesgos para la seguridad del paciente. En la práctica podemos mencionar algunos ejemplos, como la gestión inadecuada de residuos peligrosos o biológicos. Si el laboratorio no cuenta con un sistema documentado ni evidencia de implementación para la recolección, el almacenamiento o la disposición final de estos residuos biológicos peligrosos, es grave porque representa un incumplimiento a la normativa legal y pone en riesgo la salud del personal, la comunidad y el medio ambiente. Puede darse el caso de la ausencia total de un procedimiento aprobado para el control de documentos. Si no existe un procedimiento que se encuentre vigente, aprobado y difundido, de manera que regule la codificación, la revisión, la aprobación, la distribución y así sistemáticamente el control de los documentos del sistema de gestión de calidad, va a impedir garantizar la trazabilidad y la vigencia de la información operativa y técnica en todo el laboratorio. Un caso muy común son los cronogramas de calibración de equipos que se encuentren desactualizados o peor aún inexistentes. Si se evidencia que varios equipos críticos de distintas áreas están operando sin un cronograma de calibración o de mantenimiento autorizado y en algunos casos sin registros que se demuestren su calibración reciente, esta situación compromete directamente la confiabilidad de los resultados analíticos y podría afectar así a la seguridad del paciente. Ahora vamos a ver en qué se diferencian con la no conformidad menor. Y es que este tiene un impacto limitado y es un poco menos crítico. No hay una evidencia de falla sistemática y muchas veces se relaciona con procedimientos y temas de documentación más que de sistemas de operación. Así que es posible que no represente un riesgo significativo para la calidad de los resultados. Sin embargo, es esencial que se tomen medidas correctivas inmediatas para evitar futuras ocurrencias y también mitigar el impacto de la no conformidad. Estas, por pequeñas que parezcan, se deben identificar y documentar adecuadamente para asegurar la mejora continua dentro del sistema de gestión y poder así tener una trazabilidad también de cómo se ejecuta este tipo de problema. Podemos mencionar algunos ejemplos como la etiqueta incompleta en un frasco de reactivo. Si se encuentra un frasco de reactivo con etiqueta parcialmente ilegible, se conoce que el personal sabe de su contenido y está dentro de la fecha de uso. Entonces podemos concretar que el riesgo de la no conformidad es bajo, ya que no afecta la trazabilidad del análisis en curso. Otro ejemplo es el retraso en el registro de temperatura del refrigerador. Si el control de temperatura del refrigerador se realiza, pero el registro se ingresó con un retraso de 24 horas, se analiza que no hubo desviación en los rangos establecidos y no se comprometió la estabilidad de las muestras, se puede decir que como no tiene un gran impacto, la categoría de la no conformidad es menor. Otro ejemplo es un formato con espacio sin firma de verificación. En un registro de mantenimiento preventivo de equipos, si uno de los campos de firma del responsable no fue completado, se puede analizar que el mantenimiento se realizó y fue verificado verbalmente, pero este no constituye un impacto sobre la funcionalidad del equipo. Entonces, aunque estas situaciones no comprometen la gravedad de la calidad del producto, es decir, el informe de resultados o el servicio, esa atención hacia los clientes, hacia los usuarios, requiere aún así atención y corrección para mantener la integridad del proceso e incluso para evitar la acumulación repetida
de estas no conformidades menores y vaya a agravar a una no conformidad mayor. Ahora pasemos a los elementos clave de una no conformidad. En cuanto refiere a la documentación, podemos distinguir tres aspectos: el requisito, la evidencia y el informe. En cuanto al requisito, es ese criterio o norma que se ha inspeccionado y se encuentra incumplido. Ahora, la evidencia es esa información objetiva recopilada durante la auditoría y es clave porque cumple la función de respaldar el hallazgo. Cabe mencionar que pueden incluirse algunas fotografías, archivos de audio o video. Pasando al informe, consiste en la redacción formal de la no conformidad. Y bueno, aquí se describe utilizando un lenguaje técnico, claro y específico basado en los hechos observados. Pasamos a la redacción de no conformidad. Aquí vamos a rescatar 4 puntos importantes. Como primer punto tenemos la descripción del incumplimiento. Esta debe ser objetiva y comprobable. No se debe incluir opiniones personales o mencionar nombres de personas o de cargos. Siguiendo con la magnitud. Esta descripción se refiere a la frecuencia, es decir, si un caso es aislado o recurrente. También se refiere al alcance, es decir, si afecta a un punto específico o a varios. Así que la redacción de la magnitud debe reflejar claramente la frecuencia del hallazgo y su impacto sobre la calidad del producto o del servicio del laboratorio. El siguiente punto importante es el área específica. Se debe indicar la ubicación del hallazgo de la no conformidad en relación directa con la evidencia obtenida. Y el último y no menos importante es el requisito. Se debe señalar de forma precisa el criterio de auditoría aplicable, preferiblemente citando de manera textual el requisito de la norma o del sistema que no se está cumpliendo. Así que la redacción debe usar la misma terminología que figura en los documentos oficiales del sistema de gestión o a donde se está refiriendo. Llegados a este punto, es importante señalar que esto lo realiza el auditor. Una vez hecho esto, el auditado investiga la causa raíz y propone las acciones correctivas. Llega a acuerdos con el auditor y el auditado implementa, verifica y notifica, en donde pasa el auditor a revisar la efectividad. En el caso de haber observaciones, pues se tomarán medidas correspondientes para mejorar las acciones que se propusieron y fueron llevadas a cabo, como también personal de la alta dirección. Por ejemplo, un requisito incumplido en un laboratorio que estipule bajo la ISO 15189, en donde se encuentre reactivo sin fecha de apertura. Se detalla, según la norma ISO 15189 versión 2022, apartado 5.3.1.4, y se cita textualmente: los reactivos deben estar claramente identificados, incluyendo la fecha de recepción y la fecha de apertura y fecha de vencimiento. Se declara que durante la auditoría se observó que varios reactivos en el área de inmunología carecían de fecha de apertura, incumpliendo este requisito. Y bueno, esto en el plan de auditoría se tuvo que haber especificado que si el laboratorio está en proceso de acreditación o ya está acreditado y se realiza inspecciones o auditorías, deben especificarse si es interna o externa. Siguiendo con otro ejemplo, en el caso de un laboratorio bajo sus propias políticas que se está auditando y se encuentren que auditorías internas no se han realizado. Se detalla que no se han realizado las 2 auditorías internas programadas durante el año 2024 para los procesos de preanalítica y control de calidad interna, según lo establecido en el Programa Anual de Auditorías incluido en el Manual de Calidad del Laboratorio. Se declara: esta situación representa un incumplimiento del requisito interno de verificar periódicamente la conformidad y eficiencia del sistema de gestión, tal como se estipula la especificación 5.2 en dicho documento. Se debe describir exactamente qué ocurrió, dónde y qué requisitos se incumplió, de forma que cualquier lector, como otro auditor, el auditado o un revisor externo, llegue a la misma conclusión sin necesidad de interpretaciones personales. Por eso, recalco la importancia de redactar sin ambigüedades y evitar interpretaciones erróneas. Recordemos que una no conformidad no es un hallazgo negativo, es una oportunidad concreta de mejora. No hay un sistema de gestión de calidad perfecto, por ende el desafío es actuar con responsabilidad y visión cuando suceden. Cada vez que detectamos una, tenemos la posibilidad de hacer las cosas mejor. Y eso en el laboratorio clínico se traduce o significa cuidar vidas. Déjame saber si te gustó el episodio, porque una vez que entiendas qué es una no conformidad, el siguiente paso clave es saber cómo se gestionan desde el primer momento. En el próximo episodio de esta serie, te voy a indicar el proceso desde el inicio, el control y seguimiento de las no conformidades en el laboratorio clínico, con algunos ejemplos. Así que si quieres seguir avanzando en esta ruta de mejora continua, suscríbete y activa las notificaciones.
Si tienes preguntas, dudas o sugerencias, déjame en los comentarios y así poder atenderte. Y como te conté al inicio, tienes una guía para evitar los errores más comunes al redactar o clasificar no conformidades. Descárgala desde el enlace de la descripción. Esto fue Punto de Corte. Te espero en el siguiente episodio.